Muy buenos días. Quiero agradecer al PUEG y a la Cátedra UNESCO de Derechos Humanos esta honrosa invitación para compartir con ustedes algunas ideas sobre este tema de Estado laico y derechos humanos. El tema lo he dividido en dos partes, eso se refleja en el título, Estado laico y derechos de las mujeres. Mi intención es, desde un punto de vista filosófico, decir qué es lo que entiendo por laicidad y cómo las premisas de la laicidad van a incidir en nuestra concepción sobre los derechos de las mujeres. Al hablar de los derechos de las mujeres quisiera centrarme en el tema del aborto, no porque en sí mismo quisiera entrar a los detalles del tema, sino porque me parece que es un tema que puede dar muchos elementos para poner a prueba lo que voy a decir sobre la laicidad. Entonces, el título de esta charla es Estado laico y derechos de las mujeres. Desde hace algunas décadas, decía el sociólogo Roberto Blancarte en el año 2000, es notorio el proceso de recuperación de espacios públicos por parte de las religiones y no solo en las áreas de mayor presencia católica. Lo vemos en el Islam, en el hinduismo y en los diversos cristianismos. La crisis de la utopía de la modernidad, la incapacidad de esta para dar respuesta a todos los problemas sociales y de sentido de los individuos, la ausencia de una legitimidad en muchas instituciones políticas ha conducido a un nuevo planteamiento del papel de las religiones y de las instituciones eclesiales en la actualidad. De la cita de Roberto. La apreciación de Blancarte resultó correcta, creo yo, para el caso de México. Los 6 años del gobierno foxista y los propios para concluir del actual presidente Felipe Calderón han sido una confirmación de lo que podríamos llamar un reposicionamiento de la religión y un debilitamiento de la laicidad. Como ustedes saben, el carácter laico del Estado mexicano en sus normas vigentes se reconoce hoy día en una ley secundaria, la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público. Actualmente se encuentra en proceso de aprobación por la mayoría de la legislatura de los estados la reforma al artículo 40 de la Constitución mexicana, en la que se agrega el término laico para quedar como sigue. Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática, laica, federal, compuesta de estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una federación establecida según los principios de esta ley fundamental. Esta reforma al texto constitucional, que toca directamente a las propiedades definitorias de la República, abre un amplio campo interpretativo y aplicativo de la normatividad en áreas tan sensibles como la salud, la seguridad social, las relaciones civiles, entre otras, y establece límites muy precisos para el uso de la fuerza coactiva del Estado. Esta fue una lucha que emprendimos hace tiempo, entre otros con Roberto Blancarte, con la idea de que lo laico permeara desde la Constitución a toda la normatividad secundaria. Entonces no se trata nada más de que lo laico quede en el artículo 3º para efectos educativos o que quede en una ley secundaria, como la que mencioné, sino que al ponerlo en el artículo 40 constitucional, prácticamente toda normatividad quedaría impregnada por esta idea de la laicidad. Esto me parece que es un gran avance. Sin embargo, como ustedes saben muy bien, esto ya se está discutiendo en la legislatura de los estados, porque para poder hacer una reforma constitucional necesitamos la mayoría de la legislatura de los estados, y no se ve muy claro que vaya a ser aceptado. Voy a regresar sobre este tema, o en todo caso en la discusión podemos ahondarlo un poquito más, las razones que se están dando para no aceptarlo. Vamos a discutirlo de nuevo con calma, pero está en este momento en discusión. Voy a mencionar algunos ejemplos que me parece a mí que a lo largo de estos años de gobierno
gobiernos panistas, ejemplos, si quieren ustedes, muy paradigmáticos, que pueden darnos idea de esto que decía. Es decir, hay un debilitamiento de la laicidad y un reposicionamiento de la religión. Hace algunos años se abrió el debate en México en torno al tema de la laicidad educativa en las escuelas públicas. Se argumentó entonces nada menos que por el Ombudsman Nacional que la prohibición de la enseñanza religiosa en las escuelas era una forma de discriminación negativa hacia aquellos padres de familia que, sin tener recursos suficientes para enviar a sus hijos a escuelas privadas confesionales, debían enviarlos contra sus convicciones a escuelas públicas laicas. En el mismo sentido, para el presidente del Episcopado Mexicano y actual presidente del CELAM, Carlos Aguiar Retes, las leyes mexicanas deben garantizar la libertad religiosa, que es mucho más amplia en su contenido que la libertad de creencia y culto. Hacer valer la libertad religiosa es hacer valer el derecho de los padres de familia a que sus hijos sean educados conforme a su fe, y el Estado debe implementar las condiciones y los recursos para que tal libertad religiosa no se vea limitada. El argumento es un argumento interesante. Es decir, finalmente, si hay libertad religiosa en el país y los padres de familia son, digamos, católicos y no pueden mandar a sus hijos a una escuela privada confesional, porque cuesta, y en las escuelas públicas no van a poder enseñarse la libertad o aquellos elementos de la religiosidad que consideran los padres de familia que son importantes para la educación de sus hijos, se les está discriminando. Este es el argumento. Entonces hay una discriminación en términos de que no voy a poder hacer explícita mi libertad religiosa. Como si las escuelas públicas tuvieran que atender todas las inquietudes de los padres en términos religiosos. Entonces podríamos tener un mosaico de creencias religiosas en las escuelas públicas, además de los recursos que esto significaría para las escuelas públicas atender a todas estas. Dejo planteado el problema. Yo creo que no es objeto de debate el hecho de que en materias como historia y educación cívica se explique el fenómeno religioso y se enseñe una historia comparada de las religiones. Eso es lo que hemos venido haciendo, además. Pero la pretensión del prelado va más lejos en el sentido de incluir la enseñanza de una religión como parte del currículum escolar, Y por supuesto, la religión mayoritaria es la que va a tener mayor injerencia en el currículum escolar. Y financiarla por el Estado. A esta pretensión se añaden otras demandas. Así lo decía Aguiar Retes hace algunos años: el voto pasivo de los ministros de culto, el derecho a expresar sus opiniones en materia política y a asociarse con fines políticos, que las asociaciones religiosas posean medios de comunicación masivos y que las iglesias reciban subsidios públicos mediante la recaudación de un impuesto especial que recogería y distribuiría el Estado. En el famoso concordato que hay con el Vaticano en España, ustedes saben muy bien que el Estado está obligado a dar financiamiento a la iglesia, no a las iglesias, a la Iglesia Católica. Y esto, por supuesto, tiene una enorme incidencia en las escuelas, en la formación de los alumnos. Estas demandas, voy a especificar un poquito más, estas demandas se orientan, creo yo, a la eliminación del inciso E del artículo 130 constitucional. Ese artículo dice lo siguiente: los ministros no podrán asociarse con fines políticos ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o asociación política alguna. Tampoco podrán en reunión pública, en acto de culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, ni agraviar de cualquier forma los símbolos patrios. Fin de la cita. Este es el sentido que orientó la iniciativa de reforma al artículo 24 constitucional, aprobada el 15 de diciembre de 2011 por la Cámara de Diputados, y en una aprobación unánime, incluyendo al PRD, incluyendo a los partidos de izquierda, en cuyo propósito se señalaba que, a la luz de la revisión del artículo 24, en el propósito que sustenta esta modificación del artículo 24, ¿no?, la exposición de motivos que se daban para hacer esta modificación,
se decía en la exposición de motivos, se requerirá tanto la revisión, no solo del artículo 24, sino del tercero, del quinto, del 27 y del 130. Es decir, era una pretensión de reforma integral para combatir esta enorme o gran división que hay en México, bienvenida, de iglesias y Estado. La idea es combatir la idea de la laicidad en términos de separación de iglesia y Estado. Sin embargo, el contenido del artículo fue modificado por ambas cámaras, y aquí hay que reconocer a un grupo de periodistas muy interesante que, atendiendo a esta situación de la exposición de motivos, condicionaron la aprobación del 24 constitucional a que no hubiera ninguna modificación a los demás artículos, es decir, al tercero, quinto, 27 y 130. El 130, recuerdan, es la separación de iglesia y Estado. De tal manera que, gracias a esta intervención, se logró frenar esta, digamos, modificación al artículo 24, al menos en su exposición de motivos. El problema es que la exposición de motivos no es vinculante. Simplemente lo que se dice en la exposición de motivos es que no se van a tocar los demás artículos. No es un candado, digamos. Pero algunas asociaciones consideran que la modificación del artículo 24, ahorita no voy a entrar a detalles de cómo está en este momento propuesta, en lugar de ser un estímulo a la laicidad, abre las puertas para que puedan entrar algunas manifestaciones de carácter religioso. Entonces nuestro combate, nuestra lucha ha sido decirles a muchos diputados, miren, aprueben el 40 y concedemos el 24 con alguna ambigüedad con respecto a esto de la libertad de conciencia o de convicciones éticas, como se dice ahora en el artículo 24, pero pasen el 40, porque pasando el 40 permeamos toda la normatividad con la idea de la laicidad. Y sin embargo, algunos movimientos, vamos a decirlo así, muy laicos, con cierto laicismo combatiente, piensan que solamente se cambie el 40, pero que el 24 no se modifique. Y ahí estamos en ese problema. Bueno, este es uno de los problemas que hay abierto con el tema de la laicidad y este adelgazamiento de la laicidad y lo que sería un posicionamiento de la religiosidad. No estoy tan seguro de que podamos obtener la mayoría en la legislatura de los estados. Hasta ese, y hay casos muy notorios donde se han puesto hasta agresivamente combatientes con respecto a la modificación. En el debate sobre el tema de la clonación terapéutica y la posibilidad de investigación en embriones humanos, algunos dirigentes de la Conferencia del Episcopado Mexicano manifestaron su preocupación sobre el voto de México en las Naciones Unidas a través de un desplegado en los periódicos publicado en octubre de 2004. Lo que llama la atención de ese pronunciamiento, en palabras de Roberto Blancarte, cito, es que no era usual que los obispos expresaran sus puntos de vista sobre temas tan controvertidos en términos de políticas públicas y de una manera tan abierta. Y agrega, ellos, a partir de consideraciones de valor y de una cierta idea de la vida, pretendían ponerle un freno a cierto tipo de investigaciones. Poco importaba si con ello se coartaba la posible curación de muchos males que aquejan a la humanidad, como la diabetes, el cáncer o el Alzheimer. Por supuesto, haciendo investigación en células totipotenciales, embrionales, podríamos tener avances extraordinarios en términos de curación para estas enfermedades. Hicimos una gran campaña desde el Colegio de Bioética para incidir en la decisión que se iba a tomar en la ONU y parecía que por lo menos México se iba a abstener o iba a tener una posición más permisiva en este punto. Sin embargo, a última hora y por supuesto por línea presidencial, el voto fue un voto prohibitivo. Y esto da la idea de por dónde estos gobiernos finalmente inciden hasta en estos temas o en estos temas de bioética de una manera muy directa. Bueno, el 28 de agosto de 2008, para poner otro ejemplo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió en sesión plenaria por 8 votos contra 3, esto ya lo saben, validar constitucionalmente las reformas legales promovidas por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, mediante las cuales se despenalizó el aborto en las primeras 12 semanas de embarazo. Sin duda ha sido una decisión de gran relevancia social y por supuesto progresista en el concierto de nuestros países latinoamericanos. Lo que me interesa destacar es que los órganos que interpusieron las acciones de inconstitucionalidad
en contra de esas reformas fueron la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a través de su ombudsman, con alegatos claramente metafísicos y religiosos, y la Procuraduría General de la República, órgano que sabemos depende directamente del Ejecutivo Federal. Conocemos ya la reacción posterior en la legislatura de los estados, y esto está ahí, en una especie de stand-by. A lo que hacía referencia Gloria, en el DF tenemos condiciones muy distintas a lo que sucede en muchos estados de la República. Me parece que este es un ejemplo claro de ese desfase que existe en México. En junio de 2009, esto es más anecdótico, el presidente de la República, Felipe Calderón, afirmó categóricamente, quizá lo recuerden, con ocasión de la muerte de un cantante pop, que el mismo presidente atribuyó precipitadamente al consumo de fármacos, que la raíz de nuestros males, decía él, se debe a que nuestra juventud padece de un desconocimiento de Dios. Entre comillas, pues cito a Calderón, una juventud que por sus condiciones sociales, familiares, educativas, por falta de oportunidades, tienen pocos asideros trascendentes, tienen poco que creer, no creen en la familia que tuvieron, no creen en la economía o en la escuela, no creen en Dios porque no lo conocen. Es totalmente gratuita esta afirmación y además con un sentido clasista y de discriminación bastante fuerte. Y podríamos continuar con los ejemplos señalando la complicidad del gobierno con la jerarquía eclesiástica en los casos de sacerdotes pederastas o las macro limosnas otorgadas a la Iglesia Católica por varios gobernadores del Estado, en franca violación a la ley de asociaciones religiosas y culto público, o la férrea oposición del gobierno federal y las iglesias para legalizar la unión de dos personas del mismo sexo, alegando acciones contra natura. Repito, los ejemplos creo que se pueden multiplicar y siempre en el periódico vamos a estar encontrando situaciones más o menos semejantes. Recuerden que estos ejemplos los he dado simplemente, de una manera bastante selectiva, para mostrar que creo yo que la laicidad se ha ido desplazando y más bien lo que ha imperado es un reposicionamiento de la religiosidad. Por desgracia, las acciones y actitudes dogmáticas han mostrado la peor cara de las religiones y de las instituciones. No es extraño que esta situación haya provocado una polarización de las críticas y éstas se hayan deslizado hacia formas de laicismo que no de laicidad. Roberto Bobbio caracteriza el laicismo por su tono beligerante. Cito a Bobbio, por un lenguaje insolente, de rancio anticlericalismo, irreverente y, para decirlo en una palabra, nada laico, emotivo y visceral, que no se expresa con argumentos y por lo tanto parece querer rechazar cualquier forma de diálogo. Es decir, aquel laicismo que necesita, vuelvo a citar a Bobbio, armarse y organizarse, degenerando también en integrismo, fundamentalismo y radicalismo. Digamos que esta sería la otra cara de la moneda, que también existe en México, que también ha encontrado en México manifestaciones claras de rechazo, impugnación y en ocasiones de violento repudio a cualquier manifestación pública de religiosidad. Entonces, llegado a este punto, lo único que quiero destacar es que así como defendemos muchos la idea de laicidad, en mi caso al menos, no estaría de acuerdo con una visión beligerante de la laicidad. A esta visión beligerante, emotivamente anticlerical, que llega hasta el extremo de que cualquier manifestación religiosa pública violenta la normatividad constitucional en términos de laicidad, me parece que, como decía, es la otra cara de la moneda que me parece tan rechazable como el posicionamiento de la religión criticando la idea de la misma laicidad. Planteado el problema, entonces la pregunta que un filósofo debe hacerse es ¿qué es la laicidad? Entonces vamos a tratar de definir la laicidad y vamos a ver si la definición puede dar cuenta de este problema y dar alguna vía de solución. Entiendo por laicidad la doctrina que sostiene la imparcialidad del Estado ante las diversas creencias de los ciudadanos en materia de religión o de convicciones metafísicas. Quedémonos ahorita con la idea religiosa. Esto quiere decir que, uno, las creencias religiosas
su transmisión y enseñanza deben localizarse en el ámbito estrictamente privado. Estrictamente privado. Ahorita voy a regresar sobre este punto. 2. En tanto expresión de un derecho individual, el Estado debe proteger la libertad ideológica, así se hace en México, que se manifiesta también en la no profesión de creencia religiosa alguna. Es decir, la libertad de conciencia debe incluir las manifestaciones agnósticas o ateas. Agnósticas o ateas. 3. Las faltas a la moral de inspiración religiosa no tienen trascendencia política, y más bien el Estado debe definir los delitos mediante criterios racionales y universales. 4. Se debe privilegiar el criterio de argumentación y consentimiento de los individuos a través del voto y del principio de mayoría frente a la pretensión de la custodia de verdades reveladas por la divinidad a través de sacerdotes y jerarquías eclesiásticas o comunidades fundamentalistas. Entonces, 4 notas que caracterizan a la idea de laicidad. Me detengo en alguna de ellas. Con respecto a lo público y lo privado, debe aclararse que si bien el ámbito primordial de las creencias religiosas es el privado, la libertad religiosa comprende también el derecho a expresar e intentar expandir las propias creencias en el ámbito público, desde la construcción de lugares de culto y de enseñanza religiosa hasta las procesiones y el proselitismo casa por casa. Lo que importa entender es que el perímetro correcto del ejercicio de esos derechos debe situarse estrictamente dentro de la sociedad civil, no traspasar a la utilización de los recursos públicos del Estado y, por supuesto, no dañar a terceros ni por comisión ni por omisión. Por lo tanto, el límite de lo privado viene establecido por el uso de los recursos públicos y por el daño a terceros. Si no hay daño a terceros y no se usan recursos públicos, ¿cuál sería el problema para que se pueda manifestar públicamente la actividad religiosa? Quiere decir que si un testigo de Jehová toca la puerta de mi casa y quiere convencerme de su creencia religiosa y la Biblia que trae no la financió el Estado, vamos a ponerlo de esa manera, y tiene un discurso interesante y me convence para que lo deje pasar y le dedico un tiempo privado para que me convenza de esta creencia, esta persona lo puede hacer con absoluto apego a la ley. Está manifestando su libertad de creencias, aunque haya salido de su casa de 4 paredes y haya tocado mi casa y se haya metido incluso en mi casa, por supuesto, con mi consentimiento. Si se hace una procesión religiosa y se quiere llegar hasta la Basílica de Guadalupe, el Estado no puede prohibir que haya una manifestación de las creencias religiosas, pero lo que sí puede hacer el Estado con mis recursos impositivos es garantizar que va a haber seguridad en esa procesión y que no va a haber daño a terceros. Entonces yo pago mis impuestos para que no haya daño a terceros, para que haya seguridad en esas manifestaciones públicas, pero no para que el Estado prohíba que se manifieste esa creencia. Por lo tanto, repito, aunque es una zona bastante nebulosa donde terminan los recursos públicos, donde empiezan los privados, de todos modos el criterio me parece que puede ser bastante bueno para poder deslindar claramente muchos de los actos. Repito, recursos públicos, daño a terceros, por comisión o por omisión. También conviene aclarar que no es lo mismo ser imparcial por parte del Estado, como he definido la laicidad, imparcialidad del Estado frente a las creencias religiosas, no es lo mismo la imparcialidad que la neutralidad, entendida como inacción. Y me da la impresión de que muchas veces, cuando han llegado casos a los tribunales que tienen que ver con la religiosidad, sea el juez, sean los colegiados, lo que han decidido, como el caso que voy a mencionar en unos instantes, ha sido entender la laicidad como mantenerse neutral con respecto al problema religioso. Y lo que se requiere no es tanto la inacción neutral, sino la imparcialidad.
pero tengo que decir algo sobre esto. Y el caso esta distinción me viene a la mente haciendo uso de un voto concurrente que el ministro José Ramón Pocillo dio en sala. Al decir voto concurrente, lo que estamos diciendo es que es un voto que argumenta en la misma línea que se decidió en sala, incluso fue una decisión unánime, nada más que quiere dar otro argumento distinto al que dio unánimemente la sala. Es un voto concurrente. Entonces está a favor de lo que decidió la sala, pero quiere proponer otra argumentación. Entonces, el caso que se presentó fue un caso, creo que muy interesante, a ver si lo podemos discutir después. Es una pareja mixta de ella católica y él judío, y tienen un niño, una niña. El quejoso, el judío, alegaba que la sala familiar no había atendido su solicitud de ampliación del régimen de convivencia con su hija. La custodia la tiene la madre, lo que estaba en juego era el régimen de convivencia. O sea, qué días uno y otro, etcétera, todo lo que se define en el sentido de convivencia. Con su hija menor, con el fin de, entre otras razones, asistir a celebrar con ellas las festividades y tradiciones propias de la religión judía. Claro, porque finalmente en un calendario católico como el que tenemos, pues hay días que no coinciden con el calendario judío. Por lo tanto, ¿qué podía suceder si se aplicaba el calendario católico y no se daba cuenta del calendario judío para el régimen de convivencia? Bueno, podía haber daños, y daños a la niña. Esta situación contravenía disposiciones establecidas en la Convención sobre los Derechos de los Niños, porque no se garantizaban los términos y condiciones idóneas para que la menor pudiera formarse un juicio propio acerca de la identidad y la práctica de la religión judía, de tal manera que cuando fuera adulta pudiera ella escoger, digamos, en igualdad de condiciones, la religión católica o la religión judía. Pero si hay ya un prejuicio hacia una de ellas, por supuesto la decisión puede estar orientada en una dirección. El tribunal colegiado negó el amparo con una interpretación muy particular del artículo 24 de la Constitución. El tribunal consideró que la autoridad jurisdiccional no puede determinar lo pertinente respecto a la libertad religiosa por impedirlo el principio de laicidad del Estado, y que en esa medida no puede fijar un régimen de convivencia con el fin de que la menor asista a las celebraciones y festividades judías. ¿Qué posición tomó el colegiado frente a este asunto? Tomó una posición de neutralidad. Y de neutralidad significa que en este caso no voy a actuar. El problema es que si no actúa, se convalida una situación de injusticia. Por lo tanto, la no acción, en lugar de promover, defender los derechos de la parte más débil, lo que está haciendo simplemente es dejarla en un estado de indefensión. El ministro Pocillo, en su voto concurrente, argumentó de la siguiente manera: mantener que la neutralidad estatal frente a las variadas creencias de los ciudadanos exige al Estado no actuar o no pronunciarse, es olvidar que en una gran cantidad de ocasiones esa abstención no hace sino convalidar un estado de cosas profundamente asimétrico desde el punto de vista de los derechos y libertades de las partes. Lo que la Constitución exige fundamentalmente es imparcialidad, no inacción. Para decirlo en otros términos, imparcialidad y no neutralidad. No neutralidad. Cuando las partes están perfectamente simétricas, valga la neutralidad. Pero cuando no hay simetría, aplicar la neutralidad lleva necesariamente la convalidación de una injusticia. Por lo tanto, para dar una definición mucho más amplia de cómo debe ser el Estado con respecto a las creencias religiosas, me parece que una buena definición tendría que contemplar la idea de imparcialidad y no solo la idea de neutralidad. Digamos que la imparcialidad es genéricamente más amplia que la idea de neutralidad. Y que el principio de separación entre las iglesias y el Estado, consagrado en el artículo 130 de la Constitución Federal, no exime en muchos casos a los órganos estatales del deber de regular en distintos niveles, legislación, reglamentación, aplicación judicial, cuestiones que se relacionan con la vida religiosa de las personas. Esta decisión me parece brillante, brillante, porque no está diciendo que la religión sea algo malo.
Lo que está diciendo simplemente es que hay que proteger los derechos, y proteger los derechos significa asumir siempre la posición, la defensa de la parte más débil en este caso. Entonces, cuidar a la niña y cuidar los derechos también de la parte quejosa, del padre, que tiene derecho a educar a su hija también en la religión. Bien, entonces, he distinguido entre privado y público, he distinguido entre imparcialidad y neutralidad, hago una última distinción. Esta laicidad activa, en términos de imparcialidad y no de neutralidad, debe distinguirse de la idea popularizada por Sarkozy, cuando era presidente de Francia, en la visita que hizo Benedicto XVI, Ratzinger, a Francia en septiembre de 2008, y habló ahí, en un discurso que se hizo muy famoso, sobre la laicidad positiva. Esta última, en términos de uno de sus críticos, es aquella fórmula institucional que respeta la libertad de creer o no creer en dogmas religiosos, porque ya no hay más remedio, pero considera que las creencias religiosas no solo no son dañinas, sino son beneficiosas social y sobre todo moralmente. Por lo tanto, entre no tener religiosidad y tenerla, el Estado debe promover la religiosidad. No porque el Estado se pronuncie a favor de una creencia religiosa determinada, sino porque promover la religiosidad es un factor de cohesión social, evita la violencia, genera una paz social. Y sobre todo si hay una religión mayoritaria, apoyar la religión mayoritaria por esa razón. Por esa razón. Apoyándose en Jean Bouvereau, Fernando Sabater critica ese tipo de laicidad positiva porque significa, voy a citar a Sabater, una forma de neoclericalismo confesional pero no confeso. Y eso porque un Estado realmente laico no solo no puede dejarse contaminar por ninguna religión, ni privilegiar ninguna de las existentes sobre las demás, y este es el punto que me parece importante, sino que tampoco puede declarar preferible tener una religión o no tenerla. Eso es lo laico. O sea, ser imparcial en esta interpretación de Sabater es llegar hasta el punto de decir que el Estado no debe pronunciarse si es bueno tener o no tener una religión. Esto significa que el Estado debe ir en contra entonces del derecho a la libertad de conciencia de las personas. No, ya lo he dicho, la libertad de conciencia se expresa, obviamente, en manifestaciones religiosas. Pero el Estado se abstiene de decir si esa manifestación religiosa es buena o es mala. Lo único que le importa es que no use recursos del Estado y que no dañe a tercero. Pero no hago ninguna valoración moral con respecto a la bondad o no de esa manifestación religiosa. Dicho lo anterior, quisiera detenerme en la cuarta característica que mencioné con respecto a la laicidad, aquella que tiene que ver con la deliberación pública. Es decir, con la idea de que uno pueda en una sociedad democrática manifestar o no sus creencias religiosas. Y de qué manera hacerlo en una sociedad democrática y sobre todo cuando alguien quiere manifestar sus creencias religiosas y quiere ver traducidas esas creencias en la normatividad coactiva dentro de una normatividad jurídica. Bueno, ya se imaginará por dónde va la idea, pero quiero plantear el problema porque esto ha significado que varios filósofos tuvieran una intervención muy directa en este asunto, que era un poco lo que decía Marisa en términos de cómo traducir la religiosidad en un ámbito público y democrático. La cuestión a debatir sería la siguiente: ¿es posible realmente articular una noción de lo racionalmente aceptable que todos los ciudadanos puedan compartir, a pesar de no coincidir en una visión del mundo metafísica o en una concepción del bien homogénea de orden religioso? Porque sí es cierto que vivimos en sociedades plurales, en esas sociedades caben todas las creencias religiosas. Y estas creencias religiosas tienen sus cosmovisiones del mundo, del hombre, etc. En un libro de John Rawls, Liberalismo Político, este autor propone el conocido consenso sobrepuesto, el overlapping consenso sobrepuesto.
Esta noción se apoya en el supuesto de que la razón común a todos los seres humanos es suficiente para descubrir y justificar nuestras obligaciones morales y políticas. El consenso obtenido con respecto a la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 le parece a Rawls que es un claro ejemplo de consenso sobrepuesto. ¿Quiénes intervinieron para redactar y presentar la Carta de las Naciones Unidas en el 48? Pues muchas personas de diferentes cosmovisiones y de diferentes creencias religiosas, y sin embargo llegaron a un acuerdo, y ese acuerdo se expresó en la Carta del 48. La pregunta es, ¿cómo pueden llegar a ese acuerdo teniendo cosmovisiones tan diversas? Y lo que dice Rawls es que el consenso sobrepuesto, que desustancializa la justificación teórica de esos artículos, es suficiente para que lleguemos a un acuerdo. Pero vean la condición que pone Rawls para que lleguemos a ese consenso sobrepuesto: no justificar a lo que hemos llegado, ¿verdad? Si no justificamos por qué aceptamos este derecho, nos podemos poner de acuerdo prácticamente en este derecho. Pero la condición es no filosofar sobre eso, ¿verdad? Es así como una especie de negación total de las fundamentaciones racionales, ¿verdad? Y esto es muy peligroso, ¿verdad? Porque si no tenemos fundamentaciones muy consistentes, a las primeras de cambio, lo que puede suceder es que deflacionemos los derechos, ¿verdad? Si para poder dialogar con culturas distintas necesito desinflar los derechos, adelgazarlos, pues lo hago, porque lo que me interesa es el consenso político y no tanto que se defienda el derecho como tal. Ahorita voy a regresar a este punto, pero si no hay una buena justificación, estamos muy propensos a deflacionarlos en el momento que no podemos consensuarlos con culturas que sean distintas a la nuestra. A partir de tal consenso, Rawls distingue entre razón pública y razón privada, distinción necesaria para responder la cuestión de qué tipo de argumentos son aceptables e inaceptables en la deliberación pública. Para Rawls, nada impide que los ciudadanos que participan en la deliberación pública política ofrezcan razones procedentes de las doctrinas metafísicas o religiosas que sostienen, en las que creen, pero siempre y cuando, y esta es la condición rawlsiana, siempre y cuando ofrezcan, además razones generalmente accesibles a todos los ciudadanos que justifiquen dichas doctrinas. Si esas posiciones de creencias o doctrinas comprensivas no pueden apoyarse en razones públicas paralelas, deben excluirse de la deliberación. Entonces, ok, te dejo que tú manifiestes públicamente todas tus creencias religiosas, pero si pretendes que esas creencias religiosas puedan ser universalizables y pretendes incluso que pudieran imponerse coactivamente, entonces en ti queda la carga de justificar esas creencias y hacerlas traducibles a aquellas personas que no comparten tus creencias. Si no puedes traducirlas, entonces ese enunciado queda fuera de la deliberación pública. El problema de esta concepción, creo yo, salta a la vista. ¿Se puede pedir a un ciudadano que sacrifique sus aspiraciones de corrección sustantiva para satisfacer las aspiraciones de legitimidad democrática? Quien no estuviera dispuesto a hacerlo mantiene su sinceridad, creo en creencias religiosas, a costa de ser excluido o autoexcluirse de la deliberación pública. Quien estuviera dispuesto a hacerlo quien estuviera dispuesto a participar en el debate democrático, apelaría a razones no sustantivas, sino razones estratégicas o prudenciales para incluirse en el debate democrático, pero a costa de una buena dosis de sinceridad. Entonces el gran dilema es, si soy muy sincero con mis creencias, estoy condenado a no participar democráticamente. Y si quiero participar democráticamente, tengo que adelgazar mis convicciones religiosas, prudentemente, y hasta no ser tan sincero con ellas, conceder para poder participar democráticamente.
Ahora la pregunta es, ¿puede uno mantenerse sincero y participar en el debate democrático o no? En los últimos años, Jürgen Habermas ha dedicado algunos trabajos a esa temática, retomando y criticando la posición de Rawls. Habermas coincide con Rawls en el sentido de que al determinar las medidas políticas coercitivas que vayan a adoptarse, solo cuentan las razones generalmente accesibles, lo que llama Habermas las razones seculares. Si quieres tú hacerlas coactivas, entonces tienes que convertirlas en razones seculares. Pero a diferencia de Rawls, Habermas distingue, la distinción es muy interesante, entre una esfera pública informal y una esfera pública formal o institucional. Esta última esfera, la institucional, es la propia de los funcionarios, ¿no? De los funcionarios. Por ejemplo, los funcionarios administrativos, los legisladores o los jueces. En la primera, en la informal, los ciudadanos pueden apelar a razones exclusivamente religiosas en la deliberación, siempre y cuando reconozcan la obligación de traducirlas institucionalmente si quieren ser funcionarios, o si quieren que sus creencias religiosas sean coactivas. Solo las razones religiosas que puedan traducirse con éxito en razones seculares podrán pasar el filtro institucional y aspirar a ser coercitivas. Con esta distinción entre el ámbito informal y el ámbito formal, la propuesta de Habermas permite a los ciudadanos en la esfera informal, pública e informal, expresar y justificar convicciones en un lenguaje religioso si no pueden encontrar las traducciones para hacerlas institucionales. Entonces digamos que en un ámbito en donde yo pudiera, a ver, lo hago muy simple, pero en un bar, si yo quisiera en una plaza pública expresar mis convicciones religiosas y me paro en un banco y las expreso, pero mi intención no es llegar a que estas creencias religiosas se traduzcan en una normatividad coactiva, tienes un ámbito público informal para externar todo lo que quieras, todo lo que quieras. Pero si de repente quieres que tu creencia religiosa se traduzca coactivamente y los funcionarios la apliquen, entonces tienes que hacer el esfuerzo rawlsiano de traducirlo. De esta manera Habermas solventa el problema de la deshonestidad, porque permite a los ciudadanos con mucha honestidad y sinceridad trabajar en el espacio público informalmente. Pero hacer esta distinción tan radical entre ciudadanos religiosos y ciudadanos seculares no pondría en peligro los prerequisitos de un diálogo democrático en términos de la simetría que tiene que haber entre los participantes. ¿Por qué los ciudadanos religiosos deben de ser distintos a los ciudadanos seculares? Pero más todavía, de acuerdo con las condiciones formales de todo discurso, no tiene ningún sentido, dice Habermas, permitir la inclusión de razones religiosas en las contribuciones a la deliberación pública sin el requisito correlativo de exigir que los demás participantes tomen en serio tales contribuciones. Imagínense que yo estoy parado en la plaza pública con un banquito, empiezo a expresar mis religiones y la verdad no me interesa, es indiferente si estas convicciones llegan a alguien o no llegan, las escuchan o no las escuchan. Esto es posible, dice Habermas, si se puede esperar de todos los ciudadanos que no nieguen en principio todo posible contenido cognitivo a esas contribuciones. Si yo que tengo mis creencias quiero expresarlas públicamente, aunque sea informal, voy a suponer que tú, que eres un ser secular, vas a ayudarme a hacer la traducción de mis convicciones religiosas en el ámbito secular. De aquí que sorpresivamente los ciudadanos seculares tienen que cumplir con dos condiciones para Habermas: abrirse cognitivamente a la verdad de las creencias religiosas. Entonces, yo, ciudadano agnóstico y ateo, cuando aparece una persona que expresa sus creencias religiosas, tengo que estar abierto a tratar de hacer la traducción de estas convicciones religiosas al lenguaje secular, si queremos participar todos en el ámbito democrático. Y dos, ayudar a traducir el contenido de las mismas que pueda ser expresado en un lenguaje secular y justificarlo, incluso racionalmente. En este punto Habermas es muy explícito en su debate con el Papa Benedicto XVI, en ese famoso debate de Habermas con Ratzinger, y dice así, los ciudadanos secularizados, dice Habermas,
en tanto que actúan en su papel de ciudadanos del Estado, no pueden negar por principio a los conceptos religiosos, vean ustedes, su potencial de verdad, su potencial de verdad. Ni pueden negar a los conciudadanos creyentes su derecho a realizar aportaciones en lenguaje religioso a las discusiones públicas. Es más, una cultura política liberal puede incluso esperar de los ciudadanos secularizados que participen en los esfuerzos para traducir aportaciones importantes. Resulta que ahora, a diferencia de los ciudadanos religiosos, los ciudadanos seculares son los que no pueden adoptar públicamente la perspectiva cognitiva que se corresponde con sus verdaderas creencias si éstas resultan ser de tipo secular, por ejemplo, agnósticas y ateas. Estaríamos tratando a los ciudadanos seculares no bajo un criterio normativo, sino instrumental. Uso al ciudadano para que traduzca mis creencias, al ciudadano secular para que traduzca mis creencias. Y por supuesto caeríamos en el mismo dilema de la sinceridad que ya hemos visto en Rawls, nada más que ahora aplicado a los ciudadanos seculares. Más aún, si después de todo este esfuerzo no se encuentran traducciones seculares para las convicciones religiosas, pues estas quedan excluidas para adoptar las políticas coercitivas correspondientes. Entonces, después de todo este camino de Habermas, llegamos a la misma conclusión de Rawls, al mismo dilema de la sinceridad. Pero me interesa dejar muy claro la idea de laicidad, que es importantísimo para los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Fíjense que el problema del potencial de verdad es algo terrible. Todo lo anterior vale, ¿verdad? Pero, ¿qué significa potencial de verdad? Pensemos un instante cuál sería el potencial de verdad de conceptos religiosos como la encarnación de Cristo, el pecado original, la transubstanciación, la virginidad de María, la resurrección, el juicio final, y así por el estilo, al menos en la confesión cristiana. Porque lo que está diciendo Habermas es que en estas creencias religiosas el ciudadano secular debe buscar el potencial de verdad que tiene para que la pueda traducir al lenguaje secular y entonces participar en la vida democrática. ¿De qué recursos epistemológicos podría echar mano el ciudadano secular, yo agnóstico, ateo, para traducir al lenguaje religioso esas verdades de fe? Si Habermas no tiene en mente este tipo de verdades de fe en los cristianos al momento de ingresar a la deliberación pública y las descarta como no traducibles a un lenguaje secular y por lo tanto imposible de ser institucionalizadas, entonces el remanente susceptible de traducción es irrelevante. Es irrelevante. ¿Qué le queda a un cristiano si sacamos todos esos tomas de fe? Porque no se puede traducir racionalmente. Así, por ejemplo, si un cristiano afirma, esto me lo decía Manuel Atienza cuando le mandé el texto y me dice, a ver, vamos a tratar de entender a Habermas. Ahí te va mi ejemplo. Todos somos hijos de Dios. Y si todos somos hijos de Dios, esto se puede entender como que todos somos iguales en dignidad. Bueno, entonces mi contestación a Manolo era, o bien se trivializa lo que en la fe cristiana significa ser hijo de Dios, o bien se abusa de la analogía entre hijos de Dios y dignidad humana. No encuentro ninguna relación posible entre el concepto de dignidad humana y la idea de ser hijo de un ser divino, trascendente y espiritual, con todos los atributos infinitos. Ese no es mi papá. Ese ser es un ser extrañísimo. No es nada de lo que hay en este mundo. Entonces, ¿por qué me tengo que sentir hijo de un ser así? Y más digno. Mucho menos que por ser todos hijos de un padre con tales cualidades, seamos humanamente iguales. ¿Cuál es la razón? Pero entendámonos bien, no se niega el derecho de todo creyente a creer lo que les parezca más adecuado para organizar su plan de vida personal. No es ese el problema. Hablamos del ámbito privado. Lo que se argumenta es que si son ciudadanos y por tanto partícipes en la deliberación pública
y tienen la pretensión de que sus convicciones sean coercitivas, es decir, se traduzcan normativamente, entonces deben someter los contenidos de las creencias a un escrutinio racional y razonable. La premisa que subyace en el debate es la que prescribe que es moralmente correcto ejercitar la coerción solo con base en consideraciones públicamente aceptables, sin violar el principio de simetría entre los participantes. Esta prescripción supone, en términos de Rawls, un deber de civilidad, es decir, la exigencia de no ofrecer ciertas verdades religiosas, por ejemplo, como justificación del ejercicio del poder político. Si alguien prohíbe el aborto porque piensa que la mujer, que el embrión, el feto, tienen alma o tienen un principio de dignidad porque son hijos de un Padre infinito, estos enunciados, que bien pueden sostenerse en el ámbito privado y hasta hacerse públicos informalmente, si aplicamos todo lo que dijimos, nunca pueden ser enunciados que sirvan para que un juez, un legislador, un litigante, o si quieren ustedes para quitar litigante, funcionarios en general, puedan ser premisas que justifiquen la idea de prohibir o no prohibir algo. Si tu vocación como creyente religioso es que se traduzca esto en una norma coactiva, entonces la condición de posibilidad de ello tiene que ser que ese enunciado pueda someterse deliberadamente, racionalmente, públicamente, dando argumentos que no excedan tu capacidad empírico-racional. Pero quería terminar con lo que dice Dworkin con respecto a esta situación. Dworkin se hace muy rawlsiano en este punto y hace una distinción muy adecuada, me parece, entre razones personalmente estimativas y razones impersonalmente estimativas. Cuando una razón es personalmente estimativa, por ejemplo, cuando la razón que se da es una creencia subjetiva, que puede ser religiosa o metafísica, como hemos venido hablando ahora. Cuando se da una razón impersonalmente estimativa, cuando la razón que se da puede ser compartida públicamente de manera racional, y en este caso me parece que las dos cosas que pueden ser compartidas públicamente de manera racional son, por un lado, los derechos humanos y por otro lado, el estado del arte de la ciencia. Si nos agarramos a estos dos pies, derechos humanos secularizados y estado del arte de la ciencia, tenemos elementos para poder participar en el debate público democrático sin necesidad de apelar a creencias subjetivas, metafísicas o religiosas. Y cierro, un minuto nada más, con los dos ejemplos que pone Dworkin en relación a este punto. Los jueces que emitieron votos particulares en el Tribunal Supremo de Massachusetts, expresando su disconformidad con la sentencia que reconocía el matrimonio homosexual, sugerían que la prohibición estaría justificada porque un matrimonio heterosexual proporciona un mejor entorno para la educación de los hijos. No hay evidencia científica alguna, y menos aún convincente, piensa Dworkin, a favor de esa opinión. Tal punto de vista, haciendo un análisis de las razones que dieron los jueces, refleja un juicio basado en valores de tipo religioso, que si bien tienen un fuerte arraigo cultural, no constituyen una razón impersonalmente estimativa para justificar esa prohibición. Los jueces apelaron, como el ombudsman Soberanes en su momento, para interponer la acción de inconstitucionalidad con lo del aborto, apeló a razones metafísicas y religiosas. Al hacerlo, se aparta del debate democrático. Esto es lo que quiero. Otro ejemplo que pone Dworkin, ya con esto termino. El hecho de que el aborto, por ejemplo, pudiera ser un asesinato, no depende de si un feto es un ser humano en algún momento poco después de la concepción. Más bien depende de si en esa etapa temprana el feto tiene intereses y por consiguiente el derecho a la protección de los mismos. Para Dworkin, el feto no tiene intereses propios, porque ninguna criatura los tiene, a no ser que haya tenido una vida psíquica capaz de generarlos. Por lo tanto, los fetos inmaduros no tienen derechos,
ni el aborto es un asesinato. El hecho de no tener una vida psíquica que posibilite la protección de la misma es una razón impersonalmente estimativa que excluye la prohibición del aborto y permite a su vez la protección y expansión de la dignidad de la mujer que sí tiene una vida psíquica madura. La mujer es sujeto de derechos y esto implica la exigencia de protección coercitiva a través de la normatividad jurídica, porque tengo razonamientos que permiten defender esos derechos sin apelar a razones personalmente estimativas. La mujer es sujeto de derechos y esto implica su protección. Por lo tanto, no hay necesidad de una ponderación entre derechos del feto y derechos de la mujer. Hay una asimetría tal que impide que haya ponderación. Lo que hay que hacer es salvaguardar los derechos de la mujer y evitarse ya cualquier tipo de ponderación. Bueno, con esto ya. Porque esto está siendo una intervención de traducción y de despliegue de articulaciones con conceptos y casos. Lo único que voy a querer hacer es, porque esto ha sido muy pedagógico y quiero que Rodolfo entre a la segunda parte de su conferencia. Su conferencia está muy claramente dividida en dos partes. La primera la ha dibujado, la ha desglosado, nos ha convencido, ha traducido todos estos elementos. Bueno, me ha convencido a mí por lo que veo en las caras. Bueno, vamos en la vía de una justificación muy rotunda y muy articulada, muy filosófica, de que el Estado no debe, en asuntos controvertidos, imponer alguna concepción determinada desde la moral religiosa por vía de la penalización. Yo diría que la tesis que Rodolfo está queriendo ahorita vertir y articular es esta: el Estado no debe en asuntos controvertidos imponer alguna concepción desde lo religioso por vía de la penalización. Da estos dos ejemplos tan interesantes que nos puede... Yo creo que le seguimos en la segunda parte, porque el ejemplo de la discriminación negativa, cuando se quería imponer o que las escuelas públicas debían atender todas las necesidades religiosas, y estas personas diciendo que esto era una discriminación negativa. Creo que la expresión y la explicación de Rodolfo con respecto a esto es muy interesante para entender lo que es un Estado laico. La otra también era la permisión, el Estado permitiendo la clonación o prohibiéndola, y un Estado prohibitivo de la clonación es un Estado que está amparando sus concepciones en una moral religiosa. Entonces nos ha dado ejemplos muy contundentes con respecto a el acto de adelgazar, de coercionar, de penalizar, no debe estar fincado en la moral religiosa y ningún asunto coercitivo. Hay un pasaje que yo quiero ahorita hacer, y te voy a dejar la palabra y no voy a hablar más. Traía cosas de traducciones inversas. Quería pensar cómo los zapatistas han traducido, por ejemplo, todas estas morales religiosas en para nosotros nada, para ustedes todo, pero eso será motivo de otra cosa, porque esto es muy interesante. Quería como revertir y decir, a ver, si lo secular ha aprendido algo de derechos humanos y ha aprendido algo, ha aprendido a paladear la democracia, y creo que el movimiento zapatista lo ha hecho, y Sicilia lo está haciendo de la mano de Álvarez y Casa y otros que todo el rato le están deteniendo la lengua y empujando derechos humanos, y luego cuando habla le sale la gracia. Es interesante porque plantea la otra vertiente. Bueno, poquito y luego le seguimos. Y luego le seguimos, pero fíjense qué interesante. Martin Luther King, el gran defensor de los derechos civiles, lo hace asumiendo plena, abiertamente sus convicciones cristianas, ¿no? Yo creo que no hay duda de que sus famosos discursos están permeados de toda esa vocación cristiana. Voy a asumir que en el caso zapatista sucede lo mismo, y voy a asumir que con Sicilia sucede exactamente lo mismo. La pregunta es si la justificación, lo que permitiría traducir institucionalmente los valores que Marisa considera como derechos que están implícitas en estas convicciones religiosas, debe de hacerse porque soy religioso o porque los valores que se sustentan bajo esa
razón religiosa permite que se llegue a una institucionalización coactiva. El que sea cristiano en esta situación concreta de defensa de los derechos es, permítame decirlo de una manera brutal, es un accidente. Es un accidente que contribuye quizás paralelamente a reforzar el discurso de los derechos, en el mejor de los casos, porque puede suceder que no contribuya a eso. Vamos a pensar en Sicilia, zapatismo y Martin Luther King. Pero el valor del derecho no depende de tu convicción cristiana. Entonces lo que hay que rescatar de estos discursos para hacerlos institucionales es el contenido propio de los derechos humanos. Y entonces sí se puede universalizar a aquellas personas que no sean cristianas, porque de lo contrario tendríamos un problema muy serio, que estos derechos han llegado ahí porque su justificación es en la medida en que sea cristiano. Entonces si no eres cristiano no puedes defender los derechos humanos, y este es un problema muy serio, muy serio. Entonces acepto lo que dice Marisa, nada más que creo que se aplica lo mismo que he dicho, y con mucho cuidado para estos casos todavía. Me parece mucho más delicado. Vamos a volver a estos casos. Yo quería hacer esta especie de caperucho y de retuerca, ¿no? Porque Rodolfo lo que está haciendo es planteando desde Habermas, en tensión con Rawls y Dworkin, creo que se lo vieron muy bien, esta obligación a la traducción. Y en la conversación que tuvimos antes de subir al podio, Rodolfo decía que Habermas estaba a lo mejor haciéndose más conservadora y le preocupaba a Rodolfo esta como obligación de la traducción. En la primera parte, yo quiero hacer un poco de pedagogía. En la primera parte lo que está haciendo Rodolfo es poniendo en el escenario, este escenario, los diferentes teóricos con los cuales conversar, con los cuales debatir, para favorecer el Estado laico y para favorecer además que en asuntos controvertidos el castigo, la penalización no debe nunca provenir de asuntos morales, y probablemente porque la función de la ley es esta función de protección y de castigo y de coerción y de protección de la integridad y de la libertad. Entonces yo quería pedirle a Rodolfo que tomara la palabra nuevamente. Lo que a mí me parece fascinante de este artículo es el énfasis en la traducción. Creo que desde el feminismo, los estudios de género, nosotras nos hemos hecho unas especialistas en traducción, porque hemos tenido que vernos con Habermas, con Dworkin, con Foucault, con una cantidad de estudiosos y estudiosas, y traducirlos a lo que serían nuestras premisas. Y nuestras premisas cada vez están más vinculadas a esta desmantelación de los binarios, y uno de los binarios en desmantelación es esta de la razón y la emoción, o el cuerpo y la mente. Y yo veo que estas traducciones están todavía muy amarradas a estos ejercicios de la razón colectiva, las razones que son, como lo llama Rawls, las razones que son convincentes para una generalidad. A mí lo que me interesa ahora, al pasarle la palabra a Rodolfo nuevamente, es el acto de la conversación. O sea, Rodolfo lo que está haciendo prácticamente aquí es poniendo a Rawls con Habermas, con Dworkin, luego mete de pronto a algunos de los sujetos que hablan desde la moral y ve cómo se friccionan con estos lenguajes seculares. Nos enseña, por ejemplo, cómo en algunos de los ejemplos de la homosexualidad y de aprobar y dar paloma legal a la homosexualidad, una de las razones es decir en contra de ella desde un espíritu moral que los padres heterosexuales son mejores padres, ¿no? Y él dice, bueno, ¿de dónde se saca este argumento? Me parece sumamente convincente la forma en que él está llamando a la argumentación y la conversación. En la segunda parte, él solamente trabaja casos que tienen que ver con los derechos incontrovertibles, derechos humanos incontrovertibles hacia las mujeres, y menciona 4: la privacidad, la autonomía personal, la dignidad y la igualdad.
y les da un tratamiento semejante. Lo que me parece a destacar de la conferencia que hemos tenido ahorita es poner al centro la traducción y ver cómo la traducción de la moral religiosa en el ámbito de las libertades y el campo secular es alentada por Habermas en esta idea de abrirse y traducir, estas dos operaciones de abrirse y traducir, que de alguna manera yo quisiera como rescatarlas. En el feminismo, a partir de Donna Haraway, lo que le estoy pidiendo a Rodolfo es que en el tiempo que nos quede, vamos a dejar un momento para preguntas, retome su segunda parte, nos enseñe otra vez con quién está conversando, cuáles son los argumentos, cómo los argumentos de moralidad y de religiosidad se quedan cortos y no llegan a cubrir democráticamente desde una protección a las libertades y desde un Estado laico que proteja a todos por igual y desde una integridad y estos lenguajes democratizantes que a nosotros entonces, que se quedan cortos estos lenguajes, pero ya asentándose en la privacidad, la autonomía personal, la dignidad y la igualdad. Y le quiero meter un poco una jiribilla, le quiero ver si puede malabarear con lo que a nosotros en el mundo del feminismo nos interesa es tener conversaciones desde otro tipo de discursos también. Tenemos una teórica que a mí me ha despertado muchísimas ideas al leer y escuchar a Rodolfo, que se llama Donna Haraway. No la tienes por qué conocer, no la conoces. Bueno, Donna Haraway habla de nuevos modelos de la convivencia y ella se inspira, perdón, esto es fascinante, se inspira en la ciencia ficción y en el trato con animales. Hay una novela que se llama The Persistence of Vision, que es una comunidad democrática de ciegos sordos que funcionan solamente con el tacto. Ella, en esa novela, está proponiendo una nueva forma de convivencia que no pasa solamente por la razón argumentativa. Te estoy pidiendo mucho porque tu edificio filosófico está asentado en esa división entre la razón y la emoción, entre lo secular y lo confesional. Pero me gustaría poner un poquito aquí sobre la mesa, a darte la palabra, que nos hagas otra vez este diseño pedagógico, filosófico y a veces hasta poético de las 4 derechos que nos quedan, la privacidad, la autonomía, la dignidad, la igualdad, o que agarres uno pero quisiera también como una especie de disonancia, hablar de que tenemos que buscar formas radicales de la convivencia. Donna Haraway se inspira en las computadoras, en las prótesis, en la ciencia ficción, en el contacto inclusive con animales, en los lenguajes que se tienen a partir del tacto, y habla de 2 cosas. Habla de la convivencia que se compone de solidaridad, y no es nada religioso, es una mujer laica, la solidaridad en política, y las conversaciones compartidas en epistemología. ¿Cómo redotamos de solidaridad en política y con quién conversamos epistemológicamente para tener estas conversaciones y esta convivencia mucho más radical, mucho más ampliada y no como Habermas abrirse y traducir otras operaciones, rajarse y hablar en lenguas en vez de abrirse a traducir? ¿Cómo podemos encontrar estos lenguajes, estas formas de la traducción que redunden en el laicismo, que redunden en un Estado laico, pero que recojan tanta desazón, tanto dolor, tanta necesidad? Si tenemos 90.000 muertos, el discurso de Sicilia prende porque habla de gracia y habla de perdón y habla de una serie de cosas que, desde luego, desde el punto de vista de Rodolfo, ya está respirando intensamente, se recogen adelgazadas, pero muy eficiente en un sentido democrático. Yo quiero formas radicales de la convivencia con estos otros que están hablando de diferentes lugares acerca de la convivencia.
Sí, yo creo que tiene razón Marisa, mi argumentación es una argumentación más racional, no excluye obviamente la emotividad, pero me parece que las armas que tenemos, si quieren ustedes, prudencialmente eficientes para hacer valer las necesidades y las exigencias de las mujeres, para mí son dos: por la vía de los derechos y por la vía de la ciencia. ¿Y por qué estas dos? ¿Y por qué no la emotividad en primer lugar? Porque me parece que pueden ser más universalizables que la emotividad, más convincente a aquellas personas que no comparten subjetivamente nuestras emociones, y porque además los derechos ya están consagrados. Es decir, no tenemos que hacer un esfuerzo por tratar de mostrar cuáles son los derechos, ya están consagrados. La reciente reforma constitucional al primero, que ya nivela los tratados y las convenciones a nivel constitucional, exponencialmente nos pone en las manos una barbaridad de derechos, enorme. Es decir, más bien yo diría, empleemos nuestro tiempo para conocer todos esos derechos que ya tenemos en la mano, ¿verdad? Enseñemos a nuestros jueces a hacer valer los tratados para cuando tomen las decisiones, ¿verdad? Lo que pasa es que no tenemos esta cultura internacionalista para hacer valer los derechos, y entonces abrirlo así tan rápidamente a que los jueces en primera instancia ya resuelvan y digan si hay control de convencionalidad con respecto a... En fin, es todo un problema, pero hay que educar. Yo invertiría más esfuerzo en eso, ¿verdad? Porque ahí ya tenemos los derechos. Ni siquiera invertiría demasiado esfuerzo, estoy hablando siempre de términos estratégicos, en conocer demasiada filosofía. En fin, este es un esfuerzo que he hecho para defenderlo, pero casi diría estratégicamente no vale la pena. ¿Ya? Conozcamos mejor los derechos que ya tenemos a la mano y apliquémoslos. ¿Ya? Apliquémoslos. ¿Verdad? Creo que después hay que hacer una segunda reflexión y ver el alcance de estos derechos con una visión más filosófica, ¿no? Y por supuesto, estar muy atento a cuál es el estado del arte de la ciencia. Yo creo que, me lo digo a mí como jurista, muchas veces los aportes de los científicos no nos parecen así como tan relevantes para tomar decisiones jurídicas. Y son muchos magistrados y ministros los que nos han enseñado que si no tenemos las bases científicas no podemos tomar decisiones. Acuérdense todo el problema que hubo con respecto a los portadores de VIH y cómo algunos ministros, sin tener la información adecuada, decían que no podían dormir juntos alguien portador del VIH con alguien que no lo tenía porque se transmitía el VIH, así por ósmosis. Entonces hubo que invitar a los científicos para que dijeran hasta dónde está el alcance de ser portador o no, cuándo se infecta, etc. Pero si no sabemos eso, ¿cómo vamos a tomar decisiones jurídicas adecuadas? ¿Verdad? Bien, yo el único caso o dos si quieren ustedes, que quisiera, con esto ya termino, es uno muy reciente que va a exigir mucha activismo de parte de los grupos feministas, que es el siguiente. En marzo del año 2000, la Corte Constitucional de Costa Rica se pronunció sobre la fertilización in vitro. Ustedes van a decir, todavía se sigue discutiendo esto, ¿verdad? Bueno, se pronunció sobre la fertilización in vitro y determinó que los embriones son personas legales desde el momento de la concepción y tienen derecho a la vida. Derecho a la vida. La Corte de Costa Rica argumentó que el Estado debe proteger el derecho a la vida de los embriones bajo el artículo 4 de la Convención Americana. En efecto, existe ese artículo 4 donde se habla del derecho a la vida. Bueno, cuando fue todo el problema del aborto en México, uno de los ministros dijo, ahí hay ya un derecho a la vida, nada más que nosotros pusimos un reparito. Se aplique, que cada país lo interprete como debe interpretarlo, pero no vamos a hacer un derecho absoluto a la vida. México en eso fue muy cauto, prudente en este punto. La destrucción de cualquier embrión accidental o intencional violaba el derecho a la vida y por lo tanto se estableció una prohibición a la fertilización in vitro. Entonces, con respecto al problema de la fertilización in vitro, llegamos hasta la prohibición, ¿verdad? Digo, hasta la prohibición del aborto y de todo lo demás. Poco tiempo después, el caso de Gretel Artavia Murillo, se conoce este caso como caso Murillo,
contra Costa Rica, ella contra Costa Rica, fue llevado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington, ¿no? Derechos Humanos, para cuestionar la prohibición a la fertilización in vitro. En julio de 2011, desde 2000 hasta 2011, así son los tiempos jurídicos también, ¿no? Hasta 2011, la Comisión presentó su opinión sobre el caso. O sea, estamos en eso ahora, ¿no? Al referirlo a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Comisión encontró que la prohibición violaba el artículo 11 de la propia Comisión, de la propia Convención. El artículo 11 hace referencia al derecho, ahorita lo voy a manejar indistintamente, a la intimidad, a la privacidad de la mujer. Por lo tanto, la Convención contra la decisión de la Corte de Costa Rica piensa que se debe privilegiar el derecho a la privacidad de la mujer sobre el derecho a la vida, porque no está claro qué signifique vida en esos momentos iniciales, ¿verdad? Por lo menos iniciales. ¿Qué es lo que está pasando ahora? El caso se encuentra en la Corte para su resolución, ahorita, ¿verdad? Como se puede observar, si la Corte Interamericana convalida la interpretación de la Corte de Costa Rica respecto al artículo 4 constitucional, su resolución no solo tendrá relevancia para el acceso a la FIV, a la fertilización in vitro, sino sobre el derecho a la vida del embrión desde la misma concepción. De ser así, una decisión de ese tipo tendría un efecto nefasto y regresivo sobre los derechos de las mujeres. Porque ya estamos a un nivel, estamos a un nivel internacional. ¿Eh? Y si aceptamos el primero constitucional con la reforma que va a hacer, y el tratado forma parte de eso, entonces podría en México incorporar la decisión de la Corte en su interpretación del artículo 4 para decir que se prohíbe, como muchos estados, los 18 famosos estados, dicen que se prohíbe el aborto por la vía de la fertilización in vitro. O sea, ya que habíamos superado todo este problema, pues por ahí llegamos hasta el problema del derecho a la vida. Entonces, lo que yo diría acá, bueno, ok, podemos especular mucho con Habermas, Rose y todo esto de la necesidad de lo que ustedes quieran, pero en este momento lo que se requiere es salvaguardar los derechos de la mujer en los términos en que se establecen por muchos convenciones e interpretaciones, como se ha hecho con respecto al artículo 11. Ahora, recuerden ustedes que cuando se dio el caso paradigmático de Roe vs. Wade, el argumento que presentó la Corte, un argumento estupendo, apeló también a la privacidad. Es mi cuerpo, yo decido. Y esto me lleva a un ejemplo metafórico que me gusta leerlo porque creo que apela mucho a la emoción e inmediatamente, a partir de ese acto emotivo, podemos dar algún argumento de carácter racional. Pero quiero apelar a la emotividad de ustedes para que vean ustedes hasta dónde puede llegar. Fíjense, el ejemplo es de Judith Thompson y es un ejemplo que ella lo planteó de esta manera. Imagine lo siguiente: usted se despierta una mañana y se encuentra en la cama espalda contra espalda con un violinista inconsciente, un famoso violinista inconsciente. Se descubrió que tiene una enfermedad renal mortal y la Sociedad de Amantes de la Música ha consultado todos los registros médicos disponibles y ha descubierto que solo usted tiene el grupo sanguíneo adecuado para ayudarlo. Por consiguiente, usted ha sido secuestrado y la noche anterior han conectado el sistema circulatorio del violinista al suyo, de modo que los riñones de usted pueden ser usados para purificar la sangre del violinista, además de la suya propia. Y el director del hospital le dice ahora a usted: mire, sentimos mucho que la Sociedad de Amantes de la Música le haya hecho esto. Nosotros nunca lo hubiéramos permitido, de haberlo sabido. Pero en fin, lo han hecho. Y el violinista está ahora conectado a usted. Desconectarlo a usted sería matarlo a él. Pero no se preocupe, solo es por 9 meses. Para entonces se habrá recuperado de su enfermedad y podrá ser desconectado de usted sin ningún peligro. ¿Está usted, se pregunta Thompson, moralmente obligado a acceder a esta situación? No hay duda de que sería muy amable de su parte si lo hiciera. Demostraría una gran generosidad. Pero ¿tiene usted que hacerlo? ¿Qué sucedería si el director del hospital le dijera: mala suerte, de acuerdo,
pero ahora tiene usted que quedarse en cama conectado al violinista por el resto de su vida, porque recuerde esto, toda persona tiene derecho a la vida y los violinistas son personas. Por supuesto, usted tiene derecho a decidir lo que le suceda a su cuerpo y en su cuerpo, pero el derecho de una persona a la vida prevalece sobre el derecho de usted a decidir sobre su cuerpo. Así que nunca podrá ser desconectado de él. Creo que usted consideraría que es monstruoso, lo cual es indicio de que hay algo realmente equivocado en el argumento que acabo de mencionar y que suena tan verosímil. ¿A qué apelé con este ejemplo? A su emoción, sin duda. Vamos a tener que tejer sobre esa emoción un argumento. Pero la emoción me va encauzando, porque me parece terrible esto que le sucede a este sujeto. Bueno, ahí entrará el filósofo y empezará bolas y empezará con las argumentaciones y todo eso. Pero con un mínimo de sensatez, no hay una asimetría entre el feto y la mujer. Asimetría, no simetría, asimetría entre el feto y la mujer, a la luz del caso emocional que acabo de dar. Imagínense, claro, el momento que tomamos el caso dramático, muy ligado a esta situación, una mujer violada y quedada embarazada. Sería el caso que estaría ligado a este punto. Y alguien dice, bueno, nada más es por 9 meses. Bueno, para los que somos padres sabemos que la situación de los hijos es para toda la vida, no es para 9 meses. ¿Verdad? Estamos ahí como conectados todo el tiempo. Basta una llamada del hijo para que ya estemos conectados. ¿Verdad? Entonces, se acabó el asunto. Bueno, este es el caso que me parece que es interesante. Y cuando uno percibe emotivamente que la privacidad no es cualquier cosa y que hacer uso del cuerpo de uno no es cualquier cosa y que por supuesto nadie está interesado en abortar, entonces me parece que los argumentos comienzan a tener una fuerza como para buscar las razones que justifiquen esa intuición inicial.